Hola familia, Dios los bendiga rica y abundantemente en este día tan especial como una vez más nos reunimos en un tiempo en familia dándole gracias al Señor porque sabemos de que este día el Señor tiene preparado un banquete, tiene algo preparado para cada uno de nosotros de una manera muy especial. Así es que bueno, te invito a que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida. Mientras tanto estás llegando, te invito a colocar un saludo a cada uno de los que ya estamos reunidos. Así que, bueno, estamos día a día reuniéndonos como siempre lo hemos hecho durante estos meses. Ya llevamos muchos meses reuniéndonos y recibiendo de una palabra edificante, una palabra que levanta el espíritu de una manera conforme a la voluntad del Señor. Así que bueno, te invito a que me acompañes en estos minutos que vienen a continuación para que aprendamos, recibamos, edifiquemos y sobre todo crezcamos en la fe a través de un gran mensaje y una gran enseñanza. Te invito a dejar todo a un lado durante estos minutos, a concentrarte y a disponer tu corazón para este mensaje que el Espíritu Santo ha preparado especialmente para tu vida. Vamos a conocer 4 cosas en las que hay que perseverar. Es muy importante el tema de hoy para que lo aprendamos. No solamente lo recibamos como algo interesante, sino como algo que necesitamos reforzar, aprender y aplicar. Por eso te voy a invitar a que en este momento, mientras estás ahí entrando, nos des un saludo, nos digas de dónde nos estás viendo en el día de hoy. Y juntamente con este tiempo que estábamos ya preparándonos para esta reunión, invitemos al Espíritu Santo a que nos acompañe, nos ayude, nos guíe y sobre todo Él sea el que haga la reunión, ¿ok? Así es que vamos a orar. Te voy a invitar que me acompañes a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, y en el poder del Espíritu Santo te damos muchas gracias porque hoy, Señor, tienes un plan perfecto con nuestras vidas. Gracias porque tú conoces nuestra necesidad. Y gracias te damos, Señor, porque todos los días te daremos gracias porque te tenemos a ti. Separado de ti nada podemos hacer, por eso estamos en este momento disponiendo nuestra vida. Porque muchos se preocuparán de levantar su vida, su familia, su trabajo en sus propias fuerzas. Pero nosotros hemos entendido que eres tú quien nos fortalece. Eres tú quien va delante de nosotros. Y eres tú, Señor, quien nos extiende la mano todos los días para poder recibir de tu ayuda generosa, tu amparo que llega a lo más profundo de nuestra vida. Gracias por tu alimento que nos alimenta, Señor, y que quita toda desnutrición espiritual de cada uno de nosotros. Toda la gloria solamente te la damos a ti y te damos gracias por el mensaje, por el tema que tú tienes preparado a partir de ahora, Señor. Bendito eres, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, familia, darle gracias al Señor, como decíamos al inicio, de una reunión más, para poder recibir del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te voy a invitar a que, si tú tienes tu Biblia, la abras en Mateo, capítulo número 13, Mateo 24, versículo 13. Mateo 24, versículo 13, dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar, nosotros la encontramos varias veces en la palabra de Dios. Y el perseverar es una de las cosas que más nos cuesta, que es ser constante con algo que nosotros nos hemos ya dispuesto a cumplir, a hacer o realizar. Somos tremendamente irresponsables con nuestros compromisos, nuestras promesas, y tenemos que ser muy francos con nosotros mismos, porque una de las cosas que más nos cuesta es perseverar en la vida. Tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos anhelos y tenemos sueños, pero cuando nos toca comenzar, no hay ningún problema. Todos partimos
de una maravilla, entusiasmadísimos. Pero a través que transcurre el tiempo, transcurre el proceso de todo lo que ya toca hacer, en ese momento viene ya el anhelo de tirar la toalla, de que ya no tengo ganas, empezamos a inventarnos excusas y lamentablemente dejamos a medio camino lo que un día pensamos que era lo que nos convenía y era lo que necesitábamos. Pero por la falta de constancia, lamentablemente, han quedado muchos sueños, han quedado muchos anhelos en el camino. Han quedado tal vez muchos proyectos que podrían haber sido de gran beneficio para tu vida, para tu familia, para tu vida personal. Pero debido a la no perseverancia, lamentablemente eso simplemente quedó como un espejismo en el desierto. Ahora, la palabra de Dios nos dice que estamos llamados a perseverar, pero no perseverar a medias, sino dice hasta el fin. Mira ese versículo, dice perseverar hasta el fin. ¿Qué significa esto? Vamos a desarrollar y también te voy a invitar a que conozcamos cuatro cosas en las que el Señor a nosotros nos llama a perseverar. En estos próximos minutos te voy a invitar a que estés muy atento. Si tú estimas conveniente, los anotas o los vas memorizando para que esto lo tengamos como una forma de vida ya de perseverar. No podemos dejar de hacer los 4 puntos que vamos a ver en el día de hoy. Pero primeramente vamos a analizar qué es lo que significa la palabra perseverar. Yo tengo 2 definiciones. La primera definición es la definición secular, o sea, de un diccionario común y corriente. ¿Qué es lo que significa la palabra perseverar en un diccionario común y corriente del mundo? O sea, nada de espiritual. Estamos hablando de que significa mantenerse constantemente. Te lo repito, significa mantenerse constantemente, seguir, continuar lo que uno ha comenzado. Era lo que decíamos recién en unos minutos atrás. También durar permanentemente o por largo tiempo. Eso significa perseverar. Estamos hablando dentro de una definición de un diccionario común y corriente. Ahora, ¿qué nos habla un diccionario bíblico? Lo busqué para que vayamos viendo qué es lo que nos habla la palabra de Dios con respecto a la palabra perseverar y de dónde realmente está sacada la palabra perseverar para que la podamos entender. Entendamos algo muy claro. La Biblia fue escrita a través de 3 idiomas, o por medio de 3 idiomas, mejor dicho. El hebreo, el arameo y el griego. El hebreo fue todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, su idioma oficial era y es el hebreo. Posteriormente, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, había un idioma que era el arameo. Ese idioma actualmente ha ido desapareciendo. Hay algunos lugares muy remotos allá en Europa oriental que hablan el arameo, pero no es un idioma que sea muy común y corriente, muy normal. Ahora, el otro idioma que comenzó a tomar mucha fuerza fue el griego, que es posterior al momento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando que la palabra de Dios del Nuevo Testamento se escribe en el griego, ¿ya? Entonces, tenemos que rescatar la palabra griega de lo que significa perseverar. ¿Qué significa? Viene del griego proskarteresis. Te lo repito, proskarteresis, que significa constancia. O sea, si nosotros vamos a la traducción bíblica, de donde sale la palabra constancia, vamos a encontrar esa palabra, la palabra griega, proskarteresis, que significa atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente y también agarrarse con fuerza. Eso significa lo que es
la perseverancia a través de la palabra de Dios. El proskartereo, que también es el derivado de esta palabra griega que significa perseverar. Ahora, hay una palabra que nuestro Señor Jesucristo se refirió para la constancia, que mira que es muy interesante, muy interesante. La palabra griega proskartereo se encuentra en Marcos 3:9. Marcos 3:9. Ahí está esa palabra en griego que significa constancia, proskartereo. Y el versículo dice lo siguiente: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Tú me dices, ¿pero qué tiene que ver con constancia? La barca donde el Señor Jesucristo se subía a predicar a una multitud que estaba a la orilla del mar de la Galilea. Tiene mucho que nos puede referir a entender mejor la palabra constancia. Esa palabra se refiere al esquife o barca pequeña. Esquife significa barca pequeña, no una gran barca, como un bote, podríamos decir. El Señor Jesucristo les pedía a sus discípulos, los pescadores, que le tuviesen siempre ese esquife o esa barquita, esa barca, bien aferrada, bien amarrada, para que no se fuera para adentro. Entonces se tenía que aferrar a la estaca. Esa barca está llamada en ese versículo como proskartereo, que significa que el Señor Jesús les decía: yo necesito que esto no se desgarre, no se salga, no quede a la deriva. Entonces se mantenía firme a lo que lo colocaban, a la estaca. Entonces es lo mismo lo que el Señor Jesucristo nos venía diciendo, que la perseverancia en el griego, en el idioma que se habló en ese momento o que se tradujo posteriormente en el griego, podemos ver de que es algo que se aferra, algo que no se deja ir, algo que está agarrado, amarrado. Eso es la perseverancia. Es algo que yo me amarro, me aferro. Es algo que yo tomo y no lo suelto. Eso es constancia. Constancia es: yo lo tomo y no lo voy a soltar. Yo lo digo y lo hago. Yo lo prometo y lo cumplo. Eso es aferrado, agarradito. Ahora, ¿cuáles son las cosas en las que el Señor a nosotros nos llama para perseverar? Hay 4 cosas fundamentales que el Señor nos llama, que nosotros no podemos dejar de hacer. Y la palabra de Dios nos habla y nos insta a perseverar constantemente, permanentemente. 4 cosas. Primero, vamos a verla en Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos 13, versículo número 43. Y dice lo siguiente: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El primer punto que el Señor nos llama a perseverar es en la gracia. Mira qué interesante. En la gracia. A primera vista nos cuesta tal vez entenderlo. ¿Qué significa que yo persevere en la gracia? Te lo voy a explicar. Si nosotros vemos en el versículo, al final, si tú quieres lo subrayas, y dice: les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La gracia que nosotros hemos recibido es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el regalo inmerecido, la dádiva de Dios, que simplemente el Señor la regaló y la dio para que nosotros pudiéramos ser partícipes de las bendiciones y de todo lo que es ser coheredero juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hoy tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos vivido,
desde el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, evidentemente no ha sido por nuestro esfuerzo, no ha sido porque nuestros talentos son tan extraordinarios. Nosotros somos lo que somos, estamos donde estamos, solo por la pura gracia de Dios, nada más. Y eso es lo que el Señor a nosotros nos llama a perseverar, a no olvidarnos que todo lo que somos, todo lo que tal vez queremos llegar a ser, es debido solamente al regalo que Dios ha sido para nuestras vidas. El regalo que el Señor nos ha dado a través de su presencia. Por eso, aquí viene algo muy importante, que mucha gente se olvida de dónde Dios los ha sacado, se olvida de lo que el Señor les demanda permanentemente. Entonces siguen su rumbo, siguen su camino, creyendo en Dios, sí, creyendo en Dios, declarando de que Jesucristo es su Señor, sí, pero el Señor nos llama a que nunca nosotros podemos dejar de humillarnos, de sentir y experimentar de que nada somos y que todo lo que viene hacia adelante depende de estar pegado a Él, nada más. El Señor nos pide de que nosotros estemos bajo su cobertura, porque el Señor sabe de dónde nosotros venimos y sabe de dónde a nosotros pertenecíamos. Por eso, el estar bajo su cobertura, estar bajo sus alas de amparo, su protección, eso es un anhelo de Él por amor a nosotros. El asunto que se nos olvida de la gracia de Dios y se nos viene a nuestro corazón y a nuestra mente lo talentoso que somos, y ahí se nos sube el ego, lo sabio, entre comillas, que somos, y que tal vez nuestro camino lo podemos hacer a nuestra manera. La palabra de Dios dice en muchas partes que para el hombre en su propia opinión es sabio, pero al final es camino de muerte. Siempre los jóvenes son los que se estrellan contra la pared y a través de estrellarse tienen que aprender. Creo que lo aprendimos ya los que somos mayores, para no decir viejos. Los que somos mayores lo aprendimos, ya aprendimos de que con las estrelladas mejor no había que seguir estrellándonos, sino que había que dar la vueltecita o buscar otro camino. Pero cuando la persona se cree sabia en su propia opinión, tiene proyectos, planes de cualquier tipo, sentimentales, laborales, familiares, y no está en función de crecer en la fe, definitivamente eso queda a la deriva. Por eso el Señor nos llama a que nosotros nos tenemos que humillar delante de Él y declarar que todo lo que viene solamente tengo que estar pegado a Él, nada más. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 versículo 15 dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, todo lo que yo soy, todo lo que tú eres, es simplemente por la gracia de Dios. Yo te invito a mirar a tu alrededor, te invito donde estás, te invito tal vez lo calentito que estás o lo que estás haciendo. ¿Dónde estás en este momento? Mira a tu alrededor. Todo eso es inmerecido, porque eso te lo ha dado el Señor. Todo te lo ha dado el Señor. Es por eso que en este momento es algo muy fundamental en nuestras vidas. Y sabemos de que hoy el Señor nos lleva a entender algo maravilloso, que no nos podemos olvidar de perseverar. ¿Y qué significa perseverar en la gracia? Todos los días decirle al Señor: yo nada soy sin ti. Eso significa perseverar en la gracia. Por eso estamos llamados ¿a qué? A perseverar en la gracia. Número 2. Lo que es el segundo punto, el Señor nos llama a Colosenses capítulo 4, versículo número 2. Colosenses capítulo 4, versículo número 2.
y dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. El Señor nos llama, es una exhortación, que debemos perseverar. Y acuérdate, perseverar, aferrado, tomado, yo no lo dejo de hacer. Porque acuérdate, la barca o el botecito donde el Señor se ponía y se colocaba, tenía que estar agarradito de la estaca. Porque si se suelta, se va, se lo lleva la marea. Acá es lo mismo. Nosotros tenemos que estar aferrados, agarraditos, tomaditos todos los días. Como dice ahí, persevera en la oración. La oración se ha considerado como el oxígeno del cristiano para poder respirar espiritualmente. Y si alguien deja de respirar, evidentemente se muere. Si alguien o un cristiano deja de orar, se comienza a apagar espiritualmente. Y hay dos formas que podemos llevar la oración, que es individual y colectiva. Por eso necesitamos también estar orando por otros, no solamente por nosotros, sino que también por otros. El Señor nos llama a perseverar. ¿Cómo estás tú en la perseveración, en el perseverar, mejor dicho, en el perseverar de la oración? Ahí lo dice claramente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Persevera en la oración. Pablo exhorta, porque Pablo lo escribe esto, Pablo exhorta y anima, inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente, a que perseveren en la oración y que velemos en acción de gracia. ¿Por qué? Porque la oración nos debe llevar a agradecer y agradecer. Y así mantenernos conectados, umbilicados, metidos con el Espíritu Santo a través de ese diálogo que Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Número 3. Vamos a ver la tercera cosa que el Señor a nosotros nos llama a perseverar. Ya tenemos dos. Vamos a ver la tercera. Perseverar en la gracia y perseverar en la oración. Vamos a ver la tercera. Lo vemos en Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1, versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Fíjate que el libro de Santiago fue uno de los primeros libros que se escribió en el Nuevo Testamento. Fue uno de los primeros que salieron, como podríamos decir, las primeras ediciones. Y hablaba mucho Santiago, el apóstol Santiago, de lo que era la oración. Y la oración, ahí lo dice claramente, la de la libertad. Y persevera, ahí lo dice, y persevera, si quieres lo subrayas, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo. Es maravilloso el pasaje este. Y dice: sino hacedor de la obra, y el que lo hace será bienaventurado. Es de suma importancia perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque dice que nosotros seremos bienaventurados. En la Biblia no es un libro de magia, no es un libro mágico, no es un libro que si yo lo tengo abierto entonces se van los malos espíritus de mi casa. O si yo duermo aferrado a la palabra de Dios y que eso sea mi protección. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La palabra de Dios es un libro que es la voz de Dios. Por eso Biblia significa biblión, se llama libro de los libros, biblioteca, porque acumula una cantidad de libros inspirados por el Espíritu Santo, donde Dios a nosotros nos habla. La Biblia, la palabra de Dios, está viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos. Entonces, ¿cómo está nuestra perseverancia en nuestra lectura, en nuestro estudio, en nuestra meditación, en estar ahí procesando lo que el Señor a nosotros nos enseña a través de su hermosa palabra? Una de las causas por las que los cristianos no prosperan
y no avanzan en la vida cristiana es porque no toman en cuenta en sus decisiones lo que significa meditar en la palabra de Dios. Dice que aquel que persevera en los pensamientos de Dios, Dios le ordena sus pensamientos. Entonces, la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos todos los días para poder ordenar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver lo que viene hacia adelante. De ella depende nuestro crecimiento y también nuestra madurez. Acuérdate bien, hay muchos cristianos que son niños en Cristo. La manera de crecer maduramente es a través de estudiar, meditar, memorizar, leer lo que es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es muy importante que nosotros la podamos procesar todos los días. Estamos llamados a perseverar en la palabra de Dios. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, a uno de sus discípulos que está levantando una iglesia, le dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice persiste, persevera en lo que has aprendido. En el libro de Hechos nosotros podemos ver también que dice que los apóstoles perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la lectura de la palabra de Dios. Entonces será importante que nosotros tengamos una lectura personal, constante, donde nosotros vayamos aprendiendo, conociendo, y también a través de las reuniones, de los mensajes, de las meditaciones. O sea, que uno vaya alimentándose de la palabra de Dios. Llevamos 3. Vamos a ver nuestra cuarta, que el Señor nos llama a perseverar. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vámonos entonces a sacarla, rescatarla y aprenderla de Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Sabes tú? El número 4 es perseverar en estar congregados. Perseverar en ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces estamos llamados a perseverar a donde Dios a nosotros nos ha llamado. Dios es el que nos coloca en un lugar. Creo que eso lo hemos vivido todos aquellos que podemos decir, yo no escogí estar acá. Yo llegué acá porque me invitaron y yo no andaba buscando. Simplemente ahora me doy cuenta cómo el Señor hizo todo. Es como una fiesta sorpresa, ¿no? Es como que el Señor nos hizo una fiesta sorpresa y nos llevó al lugar y nos dijo, bienvenido. Y nosotros no sabíamos, tal vez no teníamos idea. Es distinto tal vez a empezar yo a buscar un lugar a mi manera, a mi forma, con lo que yo estimo conveniente o como yo creo. El Señor a nosotros nos coloca en una familia espiritual. Y es ahí es donde el Señor nos llama a perseverar. Nos llama a perseverar. Y eso es algo que en este tiempo se está viendo muy debilitado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una generación de las propuestas y de las ofertas. Como hay tanta oferta de tantas cosas, si a ti no te gusta el producto que tú tienes, lo puedes ir a cambiar, te lo devuelven, buscas otro, si no estás de acuerdo o no estás conforme con el servicio que te están dando, buscas otro servicio. Así es la vida actualmente. Pero la congregación no es así, porque la congregación es algo muy sagrado, es algo muy íntegro, es algo muy entre el corazón de Dios y nuestro corazón, porque es ahí donde Dios nos colocó.
Es ahí donde Dios nos llamó. La iglesia, personalmente, creo que no se escoge. Dios la escoge para cada uno de nosotros. Porque si no, sería muy fácil que nosotros empezáramos a buscar conforme a mi gusto y a mi manera. El Señor nos llama. Ahora, evidentemente, si estamos en una iglesia de sana doctrina y que sea una iglesia donde Cristo sea el centro y que sea bibliocéntrica y que realmente sea llamado a la gran comisión como el mandato que Dios nos dejó como iglesia, en unidad con el Espíritu Santo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está una declaración de fe que el Señor a nosotros nos llama a tenerlo claro como iglesia y como ministerio. Entonces es vital importancia perseverar con los otros cristianos, el perseverar de que yo soy parte de, a perseverar en las actividades, a perseverar en donde yo ya tomé la decisión a pertenecer. Entonces no es a mi manera, sino es insertarme y perseverar, como lo dice ahí en el versículo. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. O sea, si lo podemos llevar ahora, y dice, y perseveraban en las transmisiones, y perseveraban en las meditaciones de los WhatsApp, y perseveraban en las transmisiones de los días domingos vía Facebook. Podríamos decir, estoy hablando de una forma moderna, perseveraban porque estamos viviendo un tiempo especial también. Ya llegará el tiempo donde ya nos reunamos, pero este tiempo es para perseverar, perseverar. Ahora, la conclusión de todo esto es que debemos seguir el consejo del Espíritu Santo, porque este tema es de mucha, mucha importancia, donde el enemigo siempre va a tratar de sacarnos, va a tratar de debilitarnos, va a tratar de apagarnos, pero el Señor a nosotros nos llama a estar aferrados a esa ancla, a esa estaca, a ese que aunque la marea me tire para atrás, yo estoy bien agarradito, yo estoy bien aferrado, permaneciendo a lo que Dios me llama a permanecer. Y eso es el perseverar a lo que el Señor me dice que persevere. Obedezcamos, porque aquí es donde se ve la obediencia que nosotros le declaramos al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? El Señor dice, perfecto, usted me está diciendo, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Estamos llamados a obedecer, porque la palabra de Dios es obediencia, así es, pero por el bien nuestro, porque Él es nuestro Padre y Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Te voy a invitar a que hagamos una oración y que permanezcamos, perseveremos en la gracia de Dios. Perseveremos a través de la oración, perseveremos a través de la palabra y perseveremos a través de la comunión con los demás hermanos en la fe. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra por este momento tan especial. Eres grande y maravilloso, precioso como nuestro buen Padre, el que entregó lo más preciado por cada uno, permitiéndonos que por medio de la gracia seamos lo que somos hoy y que hayamos obtenido una salvación eterna. ¿Qué somos nosotros para creernos algo? Absolutamente nada, Señor. Todo lo que somos es solamente gracias a ti. Gracias a tu provisión, gracias a tu salud que nos das, el oxígeno que nos regalas día a día, el techo, la cobija, el alimento, todo es gracias a ti, Señor, gracias a ti, porque es la manera de poder disfrutarlo, es poder vivirlo, Señor, y deleitarnos. También gracias por llamarnos a perseverar en la oración, a perseverar, Señor, y no bajar los brazos, a no solo orar por nosotros, sino que también por otros, por aquellos que están en el hospital,
aquellos que están enfermos, aquellos, Señor, que están con riesgo de muerte, aquellos que tal vez están, Señor, cerrando las puertas de una familia, aquellos, Señor, que están tal vez adictos a las drogas. Por ellos oramos, Señor, oramos y clamamos para que ellos sean, Señor, rescatados en el nombre de Jesús. También tú nos llamas a perseverar, Señor, en la palabra, en la lectura, en la meditación, en aprender y acrecentar nuestra fe, porque la fe se acrecienta a través de oír tu palabra. Por eso es un llamado, Señor, que no es una vez a la semana o cuando tenemos ganas. Es perseverar, perseverar, perseverar todos los días de nuestra vida. Como también te damos gracias por llamarnos a perseverar en nuestra iglesia, a estar pegaditos, Señor, a como tú nos llamas. A estar, Señor, constantes, participando unos a otros, sabiendo que estamos llamados a componer, Señor, y a ser parte del cuerpo de Cristo. Muchas gracias por este mensaje de exhortación que tú nos llamas en amor, en ternura, en cariño, como un padre le enseña a su hijo, porque lo ama. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, y pido tu bendición en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, muchas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar gracias a Dios por la vida de Lorena, que está de cumpleaños. Lorenita, Dios te bendiga. Celebración a la distancia. Y voy a hacer una oración por ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de Lorena. Bendice su corazón, Señor. Gracias, porque tú, Señor, muestras a través de tus milagros tu presencia real. Y gracias por la vida de Lorena, que es un testimonio de un milagro, Señor, en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por la hermosa familia que tú le has regalado. Pero más que todo, Señor, te doy gracias por ser tu hija. Porque ella, Señor, este año lo comienza en bendición, como el mejor año de su vida vivido hasta ahora, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a Danielito, bendice, Señor, a Steven, en el nombre de Jesús. Porque sabemos de que tú eres guardándoles y protegiéndoles en el nombre de Jesús. La bendecimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Amén. Muy bien, familia. Bueno, yo voy a saludar aquí a los que nos han acompañado en el día de hoy. Darle gracias al Señor por todos los que nos están acompañando. Bueno, gracias a Dios. Y ahí, antes de despedirnos, coloquen ahí un mensajito a María Isabel, Estela Jiménez, María Reina, también Lucy Rodríguez, y de dónde nos están viendo, Jani Melgar, que estuvo de cumpleaños ayer. Janita, Dios me la bendiga también. Fernando Pirela, Marlene Pérez, Michael Agudelo, ya fiel ahí todos los días, Michael, María Pili, a Carmen Gloria, a Mafe Chunza, a todos los que en este momento nos están saludando. A Gregory, gracias Gregory por colocar los versículos. A Dianita, a Karina, a todos. Bueno, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Mi nombre es Carlos Moreno, sí. Ese nombre no lo puedo nombrar porque es muy enredadito. Muy bien, pero Carlitos, Dios te bendiga. Lucy Rodríguez, Rubencito, Manzanita, Julia Otárola. Muy bien, Dios me los bendiga a todos. Mañana vamos a recibir nuestro cariñoso saludo tempranito. Eso se envía de madrugada, a medianoche más o menos, para los que se levantan de muy tempranito, de muy madrugada, para que ya lo tengan. Por eso se envía a medianoche. Y nos estamos reuniendo, ya mañana no hay transmisión, nos estamos reuniendo el día domingo a las 10
10:30. 10:30. Y termino dando el aviso de nuestra Navidad teoterápica, que ya estamos a 2 semanas de comenzar. Del 1 de diciembre al 24 de diciembre, 24 meditaciones en video de misioneros de distintas partes del mundo que nos van a estar alimentando a través de esos 24 días, llevándonos a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Ahí se te va a enviar, o también vamos a dar la instrucción también donde lo vamos a estar colocando cada meditación. Bien, familia, Dios los bendiga. Nos estamos viendo el domingo a las 10:30. 10:30. Dios los bendiga, y las 4 cosas que hay que perseverar, apréndaselas. Dios me los bendiga. Nos estamos viendo. Shalom, shalom.